Vayamos a las Escrituras, el libro de San Juan, el capítulo 14, y vamos a leer en el versículo, vamos a comenzar a leer en el versículo 8. Allí había uno de sus discípulos, Felipe. Este Felipe le pedía a Jesús que quería conocer a Dios, que quería conocer al Padre. Y Jesús le dijo, el versículo 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Es como, ahora si yo veo a Dios, te creo. Es como decir, mostrame al Padre. Y Jesús le responde, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Jesús repetidas veces le dijo, yo no hago nada que el Padre no me dice. Veían a Jesús que iba a orar al Padre. La oración de Jesús era, Padre, sea hecha tu voluntad y no la mía. Y así repetidas veces, y Felipe le dice, pero por favor, mostrame al Padre. Ay, Felipe, si te estoy enseñando hace 3 años ya te vengo diciendo esto. Así somos con Jesús nosotros. Así somos con las cosas de Dios y nos enseña y somos a veces un poquito duros. Y le dice, versículo 9, lo leo de nuevo, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has visto, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que soy yo en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Felipe, después de haber estado casi 3 años con Jesús, pedía que les muestre al Padre, no podía reconocer a Jesús. No podía reconocer que las palabras de Jesús eran las mismas palabras de Dios. Pero Jesús le decía, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quizás su fisonomía física no era la de Dios. Ese era el cuerpo que había tomado, pero no era la fisonomía. Podíamos ver a un hombre, pero como Dios él tiene la misma cara, tiene pelo, lo hemos visto sufrir, lo hemos visto llorar, lo hemos visto comer, dormir, cansarse, tener calor, tener frío. Dios. Y Jesús hablaba de ese espíritu que estaba dentro de él, que era el mismo Dios obrando a través suyo, porque el Padre moraba en él. Cuando pensamos en la obra de Jesús aquí en la tierra, vemos que ha sido una obra poderosa, tan poquito tiempo, tantos milagros, tantas manifestaciones, tantas enseñanzas. Pero quizás para los ojos de los hombres y aún hoy podríamos decir y vemos como un sabor amargo, una obra fracasada casi. En una ocasión Jesús le dio de comer casi a 20,000 personas, de los cuales casi los mismos fueron los que después dijeron crucifíquele, sanando a tantas personas en tantos lugares, siendo todos estos los que de pronto Jesús le dijo que si querían seguirle tenían que tomar su cruz. No, dura es esa palabra, nosotros no podemos. Pero allí había 12 que sí le siguieron, 12 que sí aceptaron las enseñanzas de Jesús, 12 que sí creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Quizás después que Jesús ascendió, eran alrededor de 120 los que estaban allí
en el aposento alto, esperando que el Espíritu Santo descendiese. Y hasta después en Primera de Corintios, lo que era la primera iglesia, el apóstol Pablo enseñando, se dice que podrían haber sido hasta 500. Porque dice aquí en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6, dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez. 500 hermanos hablaba de aquellos que ya eran cristianos, que habían aceptado a Cristo como su Salvador, y todos estos estaban reunidos por algún motivo, para alguna reunión, para algún culto, para encontrarse con Jesús. A los cuales dice, de los cuales muchos viven aún, o sea que había testimonio de esta reunión, y otros ya duermen, ya habían partido. Podríamos decir entonces que el ministerio de Jesús fue un fracaso. Predicó a tantas personas, hizo tantos milagros y quedó con quizás 12. Y de esos 12, cuando estuvo difícil la cosa, se desparramaron, no quedó ninguno. Según la visión de los hombres, hoy esto es un fracaso. Pero la multitud no demuestra el éxito de un ministerio, menos el ministerio de Jesús. Para Jesús tenía necesidad de que estos 12 que Él había escogido, ellos puedan conocer a Cristo. Él sabía que si estos 12 lograban entender, lograban aceptarlo, lograban creer que era Dios mismo hablando a través suyo, entonces grandes cosas podían suceder. Sabía que el evangelio en la tierra quedaba en buenas manos, y aún con el Espíritu Santo, con 12 le alcanzaba para todo el mundo. Sí, porque Jesús decía así en la oración, cuando oraba por sus discípulos, allí en San Juan 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. Hablaba con Dios el Padre, yo te he glorificado en la tierra. Vemos que Dios no le reclamó, pero Jesús le predicaste casi 20,000 ese día. ¿Te acuerdas cuando le diste comer? Ninguno de esos te quedó. Todavía Jesús, cuando te vinieron a decir algo, te diste la vuelta y aún a tus discípulos querían que se vayan. Jesús, parece que eras medio duro. Imagínate esa charla de Dios con Jesús, del Padre. Pero Jesús decía: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. El ministerio de Jesús apuntó a estos 12. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Jesús sabía que su ministerio había tenido éxito y descansaba en que esa palabra reposaba en corazones rendidos a Él, en corazones fieles, los cuales sabía que cuando Él se fuera, cuando el Espíritu Santo venga, eso iba a ser como se iba a desparramar de una manera que nadie comprendía. Dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y quizás ya ese Felipe ya podía decir: ahora entiendo que el Padre está en ti. Y que todas las cosas que tú haces, las haces porque el Padre te manda, porque tú vas al Padre y el Padre te habla. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Qué importante que es poder recibir las palabras de Dios. Y recibir la palabra de Dios es obedecerla, es ponerla por obra. Porque sabes, podemos aprenderla de memoria y en nuestra cabeza puede estar hasta que nos muramos. Pero en nuestro corazón
puede nunca estar. Ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. En muchas otras ocasiones Jesús aquí requería de 12, pero en muchas otras ocasiones usó uno. Abraham, Moisés, Elías, hasta el día de hoy, grandes hombres, pastores, predicadores, profetas, misioneros, etcétera, etcétera. ¿Y qué era lo que podía dar esa fuerza? ¿Qué era lo que podía hacer que ellos realmente tengan esa capacidad, ese poder, esa valentía, ese amor? ¿Cuál era ese impulso que ellos tenían para poder salir, predicar, dar sus vidas, morir por la causa? San Juan 14:12 dice: de cierto os digo que el que cree en mí. Aquí estaba la clave del éxito de todos aquellos predicadores de Dios, evangelistas y cuantos otros más que Dios ha usado, y era creer en Él. Porque nada podemos hacer por nuestra propia cuenta, por nuestras propias manos, por nuestras propias habilidades, por nuestros propios dones, si no es Él a través de nosotros. Creer en Él, las obras que Él quiere que nosotros hagamos. Así como Jesús iba al Padre: Padre, ¿qué quieres que yo haga? Somos nosotros los que debemos ir a Él: y Padre, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy, úsame como tú quieras. Las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dicen siempre que el alumno debe superar al maestro. Romanos 10:11 dice: pues toda la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Cuando tú vas en nombre de Cristo, cuando tú caminas en nombre de Cristo, cuando tú lo que haces es por Él y para Él, y no es tuyo, es Él el que va contigo, no serás avergonzado. Radicaba todo en la confianza de Jesús y en la obra que Él la terminaría. La obra no terminaría con Él. No es que Cristo terminaba, ascendía a los cielos y se terminaba todo, y ahora ¿qué hacemos? Algo continuaba, sino que ellos recibirían ese poder, ese Espíritu Santo, y esa obra iba a continuar. Aún cosas mayores harían. ¿Cómo Él podía transmitirles eso? ¿Cómo Él podía hacerlos entender? Y quizás no lo entendían. Pero lo único que ellos podían decir: aquí estoy, úsame, yo creo en ti. Y hasta el último estuvieron con Él. Y de última, esperando allí en el aposento alto: ¿qué tienes para mí? Y de pronto, si no pasaba nada, volvían a hacer sus actividades y ya está. Pero fueron capaces de darlo todo. Podríamos decir que cosas mayores hicieron. La Biblia no nos cuenta que, por ejemplo, la sombra de Jesús sanaba enfermo. No lo dice. Pero en Hechos, capítulo 5, entre el 12, 14 y 16, dice que ponían los enfermos en la calle para que al menos la sombra de Pedro pasase y los cubriese, y eran sanados. Cosas mayores. No se andaba alabando Pedro porque hoy mi sombra ahora sana. No. No lo dijo él. No pasaba nada. No es que decía: bueno, muchachos, yo mañana voy por tal calle, a ver si ponen todos los enfermos ahí, cuando yo pase ya va a ver que van a ser sanados. No. Era aún la fe de las personas que decíamos que queremos estar cerca. Y era el poder de Dios. Era Dios mismo que hacía cosas mayores, cosas que ojo no vio y oído no oyó.
El éxito de Pedro no radicaba en lo que él era. Si él era, hace 3 años era un pescador, era del vulgo, no sabía casi ni hablar. Pero en una de sus primeras predicaciones después del Pentecostés, en el Pentecostés, hablando, se arrepintieron y llegaron y se añadieron a la iglesia 3,000 almas. Pronto en otro mensaje 5,000 más. Y se añadieron, dice. No es que llegaron, escucharon el mensaje, después se dispersaron y la iglesia comenzó a crecer. Jesús esto no lo había hecho y podemos decir Jesús fracasado. No. Como Jesús, cuando quiere, después usa otro y la hace de la manera que Él quiere. Él lo quiso hacer a través de Pedro, lo hizo. Y ciertamente el tiempo en el cual Jesús obró estos milagros, 3 años y medio, la verdad que también es incontable. Y aún Juan lo dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiesen una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Amén. ¿Cuántas cosas hizo Jesús? Nosotros tenemos escritas algunas. Pero ¿cómo es? Jesús sabía que estos 12 llevarían ese evangelio de poder. Y cómo después de estos 12 habría otros y otros y otros. Y ese evangelio se iría dispersando. Como mientras que sus discípulos obraban en su nombre, a través iban llegando este evangelio, los milagros, sanidades, aquellos cristianos que se añadían a la iglesia a través de los distintos países. El éxito de los discípulos podríamos decir que sobrepasó en mucho al maestro. ¿Se termina la obra de Cristo? No. El verdadero autor de la salvación es Dios. Los creyentes son un instrumento que usa Dios para llevar a cabo su obra. Y allí están aquellos que son parte. Y aún por un tiempo, porque somos mortales. Termina nuestra obra y continúa otro. Dice en Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Es ese Dios trabajando a través de nosotros. ¿Y sabes cuál era una de las razones o la razón por la que nosotros podíamos, o estos discípulos que habían quedado, podían hacer la obra de Cristo? Jesús lo dijo: porque yo voy al Padre. Si Jesús no hubiese ido al Padre, esa obra no podría haber sido, o por lo menos no iba a ser de esa manera. Como si dijese: podría hacer esa obra porque yo me voy al Padre, al fin de que tras mi muerte, resurrección y ascensión a los cielos, os sea enviado el Espíritu Santo, quien nos capacitará para esta gran tarea. Puede ser que decía todo esto allí encubierto. Si yo no me fuese, el Espíritu Santo no vendrá. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Al ser Cristo el único Salvador. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. Es a través de Él, es en Él. Dependemos de Él para todo, aún todo lo que concierne a salvación. Agustín de Hipona decía así: no pide en nombre del Salvador el que no pide cosas conducentes a la salvación. Muchas veces hemos escuchado oraciones de personas que piden cualquier cosa.
Pero aquel que pide en nombre de Jesús es porque pide en nombre de salvación. No espere esperar cosas que no son salvación, aún haciendo oraciones al Padre. Si hay algo en lo que Jesús vino a hacer, es a traer salvación. Es salvación. Y a veces como regalo, otro tipo de milagro. No podemos pedir en nuestro propio nombre, somos pecadores. ¿Quién somos nosotros? Dice Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los discípulos de Jesús hasta fueron capaces de dar su vida por Cristo. Y así lo hicieron. Dieron su vida. No les importó. Estaban aún alegres por morir por esta causa. Por el mismo evangelio que los salvó. Por el mismo Cristo que los amó. Aún después de su muerte, los discípulos que estuvieron con Jesús, estaban felices por haber muerto por esa causa. Este mismo evangelio siguió siendo predicado a través de los años. Y a través de los años, el enemigo también fue haciendo su obra. Cosas maravillosas sucedieron a lo largo de los 2000 años. Y si no me cree, lea libros de avivamientos, lea libros que hablen de la historia del cristianismo, lean libros de hombres y mujeres que fueron grandes hombres de Dios. Léalo y va a ver si Dios no ha sido poderoso, si Dios no ha sido bueno, si Dios no ha sido misericordioso y si el evangelio no ha tratado de ser destruido cada año. La Biblia ha tratado de ser destruida aún desde que su creación. El enemigo ha tratado de destruirlo. Pero ¿sabe? Pudo hacer su obra también. Porque dice que cuando fue sembrada la palabra de Dios, también fue sembrado ¿qué? Cizaña. Esa cizaña es el mismo engaño del enemigo que fue creciendo junto. Toda la vida. Gálatas capítulo 1, versículo 9 dice, como antes hemos dicho, ahora también lo repito, esto fue escrito en el primer siglo. No fue escrito hace 200 años atrás, ni 100, ni 50. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio, el que habéis recibido, sea anatema. Ya había otros evangelios. Apenas el diablo tiene esa capacidad de que apenas sale eso original de Dios, él se encarga de hacerlo falso. Cambia palabras, cambia conceptos. Según de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, dice así: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Satanás puede hacer milagros, prodigios y todo eso. ¿Lo puede hacer? ¿Sí o no? Sí lo puede hacer. Mira, dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquellos que no quisieron recibir a Cristo como su Salvador, aquellos que no quisieron humillar sus vidas delante de Él, son aquellos los cuales están predispuestos a este evangelio barato, liviano,
sin compromiso, donde está rodeado de poder, señales, prodigios mentirosos. Engañados. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. No creer a la verdad, no creer en Jesucristo, no es que, yo no creo, quedo aquí, soy mantequita, soy un cero, no pasa nada, ni para aquí ni para allá. No, eres condenado. Directamente estás en la zaranda de Satanás, estás en las manos de Satanás, eres condenado. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Y no creer a la verdad no te hace, no, después capaz que a ver si tengo otra chance, después cuando sea más grande. Eres condenado. Lo dice en Juan 3, 16, 17. Sino que se complacieron en la injusticia. Su placer era la injusticia, no la justicia de Dios. Pero nosotros, continúa, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, desde que os haya escogido desde el principio para salvación. Es Dios quien nos atrajo a Él, es Dios quien nos escogió, es Dios para el cual debemos vivir, es Dios para el cual debemos rendirnos y ofrecer sacrificios. De Dios, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquellos que caminan con Cristo son aquellos que creen en la verdad. Son aquellos que obedecen a la verdad, son aquellos que viven para la verdad. A lo cual os llamó mediante, ¿qué? Nuestro evangelio. Fueron las palabras, aún en este caso ya llevadas por los apóstoles. Fue ese evangelio de verdad, fueron esas palabras de Jesús las que estos también creyeron y las que también fueron allí encaminados, palabras que hoy también siguen sonando. Evangelio que hoy sigue vigente. Dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, aquí estamos nosotros, aquí está su iglesia, aquí están aquellos que son fieles a Dios, aquí están aquellos que creen, aquellos que se rinden, aquellos que le buscan, aquellos que le aman, aquellos que dicen yo quiero más. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Amén. Estad firmes. Ese evangelio ha sido predicado a través de distintos hombres, distintas mujeres, distintos que han llevado esa palabra y Dios se ha encargado de llegar hasta nosotros. Hoy el evangelio se cree que hay aproximado 2.400 millones de cristianos en el mundo. No es poco. San Juan 12:14 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Creer es obedecer, seguirle, rendirse a Él. Dicen que Mateo 24 es un resumen de Apocalipsis. Y Mateo 24, capítulo 24, versículos 13 y 14 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué es perseverar? Permanecer, sufrir, llorar, buscar, humillarse, creer en Él, seguir creyendo en Él. Es sacrificio,
es humillación, es exaltación, es alabanza a Dios. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Hay algo que a Dios se le va a escapar? ¿Hay algo de que porque yo me rebele y diga, no, yo no lo voy a decir o yo no lo voy a hacer? Ay, Dios va a decir, ay, ¿qué vamos a hacer ahora en esta parte del mundo? Ya no voy a tener el evangelio. ¿Qué hago? ¿Se va a agarrar la cabeza? ¿Sabes? Dios tiene a muchos que le son fieles. Y que podamos ser nosotros de esos que cuando Dios nos manda a abrir la boca, podamos hacerlo. Y podamos ser sus discípulos y podamos ser de aquellos que le obedecen. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Que no me encuentre fuera de su voluntad. Que no me encuentre haciendo mis ocurrencias, sino haciendo la voluntad de Él. Que no me encuentre perdido en las cosas del mundo, sino buscándole a Él, amándole, siguiéndole, sirviéndole a Él. Amén, ¿lo cree usted? Es para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un lugar, una posición. Por eso somos el cuerpo de Cristo, por eso somos hijos de Dios. Por eso está la palabra de Él en nosotros. Señor, te doy gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias por este evangelio, gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque tú estás con el Padre, gracias por el Espíritu Santo. Señor, que esa palabra que tú has dado, que siga sonando dentro nuestro, que sea nuestra boca también llevándola a otros oídos, a otros corazones, a aquellos que se pierden. Señor, que tu Espíritu Santo viva en nosotros, que tu Espíritu Santo aún pueda manifestarse a través de nosotros. Señor, ayúdanos a serte fieles. Señor, el enemigo busca destruirnos, el enemigo busca confundirnos. Señor, que yo no sea aún una piedra de tropiezo para tu obra, que yo no sea una piedra de tropiezo para otro hermano, que yo no sea una piedra de tropiezo para tu iglesia, que yo no sea una piedra de tropiezo para tu amada. Señor, y que siempre la verdad pueda estar en mi boca. Señor, y ayúdame a permanecer humilde, ayúdame a permanecer simple, sencillo, humillado delante de ti, Señor Jesús. Que sea este evangelio, ese evangelio de poder siempre predicado. Señor Jesús, ruego que esta palabra tenga un lugar en nuestros corazones y arda así como decían estos discípulos, no ardía en nuestros corazones cuando Él nos hablaba. Señor Jesús, que estando en nuestros hogares, en nuestras camas, aún en nuestros trabajos, esta palabra tuya arda en nosotros y haya una necesidad de compartirla. Señor, sabemos que las cosas que puedas hacer a través de nuestro es porque tú estás con el Padre, Señor, y que aun si para algo servimos y algo podemos hacer, nunca recibamos gloria, sino que siempre la gloria sea para ti, que siempre tu nombre sea exaltado aún a través nuestro, Señor Jesús. Que nunca intentemos llevar un pedacito de tu gloria, nada. Eso no nos corresponde, Señor. Señor, antes destruye nuestras vidas. Si hay altivez, si creemos que tú has hecho algo por mí, Señor, no permitas que sea manoseado tu evangelio aún por nuestras manos. Sabemos que aquellos que lo hacen tendrán su recompensa, tendrán su juicio, Señor, pero que no seamos nosotros.
Gracias por habernos escogido. Gracias por habernos atraído a ti. Ayúdanos a permanecer, ayúdanos a crecer, ayúdanos a obedecerte y ayúdanos a seguir caminando en tus caminos. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Dale fuerza, Señor. Dales fuerza. Y tu Espíritu Santo les hable cada día, cada momento. Señor, y que esa palabra tuya arde en sus corazones. Gracias, Padre, por todo. Bendigo a cada familia en esta noche, Señor Jesús. Bendigo a cada familia representada en este lugar. Bendigo a cada uno que hoy, Señor Jesús, no está. Y bendigo a aquellos, Señor Jesús, que están enfermos. Sánalos, levanta sus vidas. Gracias te doy, Padre, por todo. En el hermoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.